Hoy empezamos con el siguiente paso para domotizar y asegurar una casa de forma correcta, los sensores. En el vídeo anterior montamos la base con Home Assistant. Y ahora toca empezar a añadir los dispositivos que van a hacer que la casa empiece a sentir lo que pasa en ella. Porque estos sensores no solo sirven para automatizar luces o controlar cosas del día a día. Muchos de ellos serán los mismos que utilizaremos más adelante para montar la alarma. Así que en este vídeo vamos a empezar por el principio, haciendo las cosas bien desde el primer momento. Antes de hablar de alarmas, de automatizaciones avanzadas o de cosas más complejas, hay que empezar por lo básico, los sensores. Los sensores son los ojos y los oídos de la casa. Son los que detectan si se abre una puerta, si alguien pasa por delante, si una luz está encendida o si hay movimiento dentro o fuera de casa. Sin sensores, Home Assistant no puede hacer nada. No hay automatizaciones, no hay avisos y no hay seguridad. Y además, algo importante. Muchos de estos sensores que vamos a montar ahora serán los mismos que más adelante utilizaremos para la alarma. Por eso es tan importante empezar bien, elegirlos con cabeza y montarlos de forma ordenada desde el principio. Antes de empezar a comprar sensores y añadir dispositivos, hay algo muy importante que hay que entender: cómo se comunican esos sensores con Home Assistant. No todos los sensores funcionan igual, ni todos se conectan de la misma manera. Y elegir bien esto desde el principio marca una diferencia enorme a medio y largo plazo. Hay sensores que funcionan a través de la red Wi-Fi de casa, y otros que utilizan sistemas pensados específicamente para domótica. Lo importante aquí no es decir que uno sea bueno o malo, sino entender que cuantos más sensores vayas añadiendo, más importante es tener una base bien montada. Por eso, antes de hablar de tipos de sensores, primero vamos a ver qué sistema conviene tener desde el principio para que todo funcione de forma estable y sin problemas. Cuando empiezas en domótica, lo más habitual es tirar de sensores y dispositivos Wi-Fi. Es fácil, es lo que todo el mundo conoce y casi todos los dispositivos funcionan así. Y ojo, no pasa nada por usar Wi-Fi. Hay dispositivos que lo necesitan sí o sí, y no hay otra opción. El problema viene cuando todo se empieza a montar por Wi-Fi. Poco a poco vas añadiendo sensores, interruptores, enchufes inteligentes. Y sin darte cuenta, la red Wi-Fi empieza a llenarse de pequeños dispositivos conectados todo el tiempo. Ahí es cuando empiezan los problemas. La red pierde rendimiento, hay cortes, retrasos y cosas que dejan de funcionar como deberían. Por eso, para este tipo de instalaciones, lo mejor es montar desde el principio un coordinador Zigbee. Zigbee es un sistema pensado específicamente para sensores y domótica. Funciona en local, no depende de la nube, y además, crea una red en malla. Esto significa que los dispositivos Zigbee se comunican entre ellos. Y cuantos más sensores tienes, mejor cobertura y más estabilidad consigue la red. Todo lo que se pueda sacar del Wi-Fi y pasar a Zigbee, mejor. De esta forma liberas la red Wi-Fi y tienes un sistema mucho más estable para la casa. En mi caso, este fue un error que cometí al principio. Empecé metiendo muchos dispositivos por Wi-Fi y el coordinador Zigbee lo puse después, cuando ya tuve que corregir problemas. Por eso mi recomendación es clara. Si estás empezando, instala primero el coordinador Zigbee y luego empieza a añadir sensores. Una vez que ya tenemos clara la base y cómo se van a comunicar los sensores, ahora sí podemos empezar a ver qué tipo de sensores se pueden montar en una casa. Y aquí hay muchísimas posibilidades, dependiendo de lo que quieras hacer y hasta dónde quieras llegar. Por un lado, están los sensores de apertura, que se colocan en puertas y ventanas. Estos sensores permiten saber si una puerta o una ventana se abre o se cierra, y son de los más básicos y útiles que se pueden instalar. Luego están los sensores de movimiento, también llamados sensores PIR. Estos sensores detectan movimiento, es decir, cuando alguien pasa por delante de ellos dentro de su campo de acción. Además, existen los sensores de presencia, que van un paso más allá. Estos sensores permiten detectar si hay alguien en una estancia incluso aunque esa persona no se esté moviendo, siempre que esté dentro de su zona de detección. También podemos añadir interruptores inteligentes y enchufes inteligentes, que nos permiten encender y apagar luces, focos exteriores o dispositivos eléctricos desde Home Assistant. En el caso de los enchufes inteligentes, además de encender y apagar,
Muchos de ellos permiten medir y controlar el consumo eléctrico del dispositivo que tengamos conectado. Y si queremos ir un paso más allá, también se pueden instalar magnetotérmicos inteligentes en el cuadro eléctrico, que permiten controlar el consumo eléctrico de una línea completa y encender o apagar lo que dependa de ella. Por ejemplo, enchufes, luces exteriores, un termoeléctrico o cualquier otro circuito que tengamos conectado a ese automático. También podemos añadir sensores de temperatura, termostatos o sondas, como en el caso del termoeléctrico del que hablábamos en el vídeo anterior, para saber a qué temperatura está el agua y controlar su funcionamiento. La idea importante aquí no es montar todo de golpe, sino entender que hay muchos tipos de sensores y dispositivos que se pueden ir añadiendo poco a poco, según lo. Para entender mejor todo esto, vamos a ver un ejemplo sencillo. Imagina que colocamos un sensor de movimiento en el exterior de la casa. Cuando ese sensor detecta movimiento, Home Assistant puede hacer que se enciendan automáticamente las luces exteriores. Pero no solo eso. En la automatización también podemos decidir cuándo queremos que eso ocurra. Por ejemplo, que las luces se enciendan solo a partir de cierta hora por la noche. O que funcionen desde el anochecer hasta una hora concreta de la madrugada, y durante el día no hagan nada. También podemos indicar cuánto tiempo queremos que las luces permanezcan encendidas y que luego se apaguen solas. Esto no es todavía una alarma. Pero ya se empieza a ver cómo los sensores, junto con las automatizaciones, pueden mejorar la seguridad de la casa. Y más adelante, cuando montemos la alarma, muchos de estos mismos sensores y automatizaciones se podrán aprovechar. Por eso es tan importante empezar bien desde el principio y montar los sensores con cabeza. En este vídeo hemos visto por qué es tan importante empezar por los sensores. ¿Qué tipos de sensores se pueden montar en una casa? Y cómo elegir una buena base para que todo funcione de forma estable desde el principio. También hemos visto que muchos de estos sensores no solo sirven para automatizar la casa, sino que más adelante serán la base para montar un sistema de seguridad completo. En el próximo vídeo vamos a dar el siguiente paso. Empezar a convertir todos estos sensores en una alarma real. Para saber cuándo entra alguien en casa y reaccionar ante ello. Poco a poco, sin prisas y haciendo las cosas bien desde el principio.